Hola, hola, mi gente guapa y súper seguidora de este canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, con la mejor energía y listos para un nuevo chismecito jugoso que les traigo hoy. Porque aquí, en este canal, ustedes saben que no nos perdemos ni un solo detalle de la farándula turca que tanto nos apasiona. Y hoy, amigos míos, hoy tenemos drama del bueno. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas de la televisión, Yaman y Demet. Sí, hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos estrellas que tanto dentro como fuera de la pantalla han dado mucho de qué hablar. Y esta vez parece que la cosa se puso un poquito tensa. Un poquito bastante, diría yo. Hoy vamos a analizar un episodio que ha sacudido las redes sociales, un momento en el que al parecer, Yaman explota y Demet responde al instante. Vamos a desentrañar qué pasó, por qué pasó y cuáles son las posibles consecuencias de todo este embrollo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de intriga y especulación. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así estarán al día con todos nuestros vídeos, noticias exclusivas y chismorreos sobre sus estrellas turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son los mejores. Ahora sí, vamos al grano. Como ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, la química entre ellos era innegable. Tanto que, fuera de la pantalla, muchos fans fantaseaban con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Hubo rumores, especulaciones, fotos comprometedoras, en fin, todo un culebrón en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en pantalla. A pesar de la gran conexión que demostraron, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa. Siempre se han referido el uno al otro como buenos amigos, excelentes compañeros de trabajo, y cosas por el estilo. Pero claro, nosotros los fans sabemos que a veces las palabras dicen una cosa, y las miradas, los gestos y las actitudes dicen otra muy distinta. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿Qué fue lo que pasó exactamente para que Yaman explotara? Bueno, la información que tenemos es un tanto fragmentada y proviene de diversas fuentes, así que vamos a analizarla con lupa y tratar de armar el rompecabezas. Al parecer, todo comenzó a raíz de una entrevista que concedió Demet Özdemir a un importante medio de comunicación turco. En esta entrevista, Demet fue consultada sobre su relación con Can Yaman y sobre los rumores que siempre han circulado al respecto. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, según las fuentes, la respuesta de Demet no habría sido del agrado de Can. Al parecer, Demet habría sido un tanto ambigua y evasiva al hablar de su vínculo con Can, dejando entrever que si bien hubo una gran conexión entre ellos durante el rodaje de Erkencikus, en la actualidad no existía nada más que una amistad cordial. Incluso algunos medios aseguran que Demet habría insinuado que Can no se habría comportado de la mejor manera durante la filmación de la serie, dejando entrever ciertos roces y diferencias creativas. Esta declaración, obviamente, no pasó desapercibida para Can Yaman, quien, según fuentes cercanas al actor, se sintió profundamente dolido y traicionado por las palabras de Demet. Y aquí es donde entra en escena la famosa explosión de Yaman. Al parecer, Can Yaman no se quedó callado y respondió a las declaraciones de Demet a través de sus redes sociales. Aunque no mencionó directamente a Demet por su nombre, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una clara alusión a la actriz. En su mensaje, Can habría expresado su decepción por la falta de sinceridad de ciertas personas y habría dejado entrever que se sentía utilizado y manipulado. El mensaje de Can Yaman generó una ola de reacciones en las redes sociales. Por un lado, muchos fans se solidarizaron con el actor y criticaron duramente a Demet Özdemir por supuestamente haberlo despreciado y humillado públicamente. Por otro lado, también hubo quienes defendieron a Demet y argumentaron que ella tenía derecho a expresar su opinión y a contar su propia versión de la historia. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque Demet Özdemir no se quedó de brazos cruzados y respondió al instante a las indirectas de Can Yaman. Demet también utilizó sus redes sociales para aclarar su postura y para defenderse de las acusaciones. En su mensaje, Demet habría negado haber hablado mal de Can, y habría asegurado que siempre ha tenido un gran respeto y admiración por él.
También habría expresado su tristeza por la forma en que se estaban tergiversando sus palabras y habría pedido a los fans que no se dejaran llevar por los rumores y las especulaciones. La respuesta de Demet generó aún más debate y controversia en las redes sociales. Algunos la acusaron de hipócrita y de estar mintiendo para salvar su imagen pública, mientras que otros la elogiaron por su valentía y por defender su verdad. En fin, un verdadero caos. Ahora bien, ¿cuál es la verdad detrás de todo este embrollo? ¿Quién tiene la razón? ¿Can Yaman realmente explotó porque se sintió traicionado por Demet? ¿O Demet simplemente estaba expresando su opinión y fue malinterpretada? La verdad, amigos míos, es que nunca lo sabremos con certeza. Solo Can y Demet conocen la verdadera historia. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva más objetiva y tratar de entender las posibles razones detrás de este conflicto. Quizás simplemente Can y Demet tienen visiones diferentes sobre su relación y sobre lo que sucedió durante el rodaje de Erkencicus. Quizás, ambos están tratando de proteger su imagen pública y de evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. O quizás simplemente hay algo más profundo y complicado que nosotros, los fans, no podemos comprender. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este episodio ha dejado una marca en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y aunque ambos hayan intentado minimizar el impacto de sus palabras, es evidente que algo se ha roto entre ellos. Ahora, volviendo al presente, ¿qué podemos esperar de esta situación? ¿Veremos una reconciliación entre Can y Demet? ¿O su relación está destinada a terminar definitivamente? La verdad, es difícil predecirlo. En el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Quizás en el futuro Can y Demet vuelvan a trabajar juntos y limen sus asperezas. O quizás este sea el final de una era. Solo el tiempo dirá qué depara el destino para esta pareja tan querida y controversial. Mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos observando atentamente cada uno de sus movimientos y especulando sobre el futuro de su relación. Porque al fin y al cabo eso es lo que nos gusta, el chismecito jugoso y las historias de amor y desamor de nuestras estrellas favoritas. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre la explosión de Yaman y la respuesta de Demet. Como siempre, traté de ser lo más imparcial posible y de presentarles todas las perspectivas sobre este tema tan polémico. En resumen, vimos como una entrevista de Demet desata, aparentemente, la furia de Can, quien responde por redes sociales, a lo que Demet a su vez contesta. Un culebrón que nos tiene a todos en vilo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre todo este drama? ¿Creen que Can Yaman tiene razón en estar dolido? ¿O creen que Demet Özdemir simplemente estaba defendiendo su verdad? Quiero leer sus opiniones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperen, que aún hay más que rascar en este jugoso melón. Porque después de la tormenta siempre llega la calma, ¿o no? Vamos a profundizar un poquito más en los detalles que han rodeado esta polémica, porque la verdad es que el tema da para mucho más que un simple me dijo o le dije. Para empezar, vamos a analizar más a fondo la famosa entrevista de Demet. ¿Qué preguntas específicas le hicieron? ¿Cómo reaccionó ella durante la entrevista? ¿Qué tono utilizó? Todos estos detalles son cruciales para entender el contexto de sus declaraciones. Porque a veces no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Según fuentes que estuvieron presentes en la entrevista, Demet se mostró un poco incómoda al ser preguntada sobre Can. Se dice que intentó desviar la conversación en varias ocasiones, pero el periodista insistió en el tema. Al final Demet accedió a responder, pero sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Algunos interpretan esta actitud como una señal de que Demet tiene algo que ocultar. Otros, sin embargo, creen que simplemente estaba siendo cautelosa para no reabrir viejas heridas.
Al fin y al cabo, la relación entre Khan y Demet fue muy intensa y pública, y es comprensible que Demet quiera proteger su privacidad y evitar que se saquen conclusiones precipitadas. Por otro lado, también es importante analizar el mensaje que Khan publicó en sus redes sociales. ¿Qué palabras utilizó? ¿A quién iba dirigido realmente? ¿Fue un arrebato impulsivo o una respuesta meditada? Los expertos en redes sociales han analizado el mensaje de Khan con lupa. La conclusión general es que el mensaje era bastante ambiguo, pero que claramente transmitía un sentimiento de decepción y traición. Algunos incluso sugieren que Khan podría haber estado hablando no solo de Demet, sino también de otras personas que lo han decepcionado en el pasado. Pero, aquí viene lo bueno. Porque la polémica no terminó ahí. Después de que Khan y Demet publicaran sus respectivos mensajes en redes sociales, varios amigos y colegas de ambos actores salieron a defenderlos públicamente. Sí, amigos, la guerra de bandos estaba servida. Algunos de los amigos de Khan criticaron duramente a Demet por su supuesta falta de lealtad y por haber hablado mal de él a sus espaldas. Otros, sin embargo, optaron por un mensaje más conciliador y pidieron a los fans que no se dejaran llevar por el odio y que recordaran los buenos momentos que Khan y Demet compartieron. Por su parte, los amigos de Demet también salieron en su defensa y negaron que ella hubiera hablado mal de Khan. Algunos incluso sugirieron que Khan estaba exagerando la situación y que estaba utilizando a Demet para llamar la atención. En medio de todo este caos, los fans de Khan y Demet se dividieron en dos bandos. Los kanyamanistas defendieron a Khan a capa y espada y atacaron duramente a Demet. Los demetistas, por su parte, apoyaron a Demet incondicionalmente y acusaron a Khan de ser un manipulador. La situación se puso tan tensa que algunos fans llegaron a insultarse y amenazarse mutuamente en las redes sociales. Sí, amigos, el fanatismo puede llegar a ser muy peligroso. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Quién tiene la razón en todo este embrollo? Como ya les dije antes, es imposible saberlo con certeza. Solo Khan y Demet conocen la verdadera historia. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es sacar algunas conclusiones generales. En primer lugar, es evidente que la relación entre Khan y Demet es mucho más complicada de lo que parece a simple vista. Hay heridas del pasado que aún no han cicatrizado y hay sentimientos encontrados que ambos actores están tratando de procesar. En segundo lugar, es importante recordar que Khan y Demet son seres humanos, no personajes de televisión. Tienen derecho a cometer errores, a cambiar de opinión y a expresar sus sentimientos, aunque a veces no sean los más políticamente correctos. Y en tercer lugar, es fundamental que los fans respeten la privacidad de Khan y Demet, y que no se dejen llevar por el odio y el fanatismo. Al fin y al cabo, lo más importante es que ambos actores sean felices y que puedan seguir desarrollando su carrera profesional sin tener que lidiar con la presión mediática y el acoso de los fans. Así que, mi gente guapa, hasta aquí este súper análisis detallado sobre la explosión de Yaman y la respuesta de Demet. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender mejor la complejidad de esta situación. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos chismorreos. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero siempre hay que tomárselo con humor.